arco y flecha bajo el cielo encendido del desierto de Arizona, cuando el sol comenzaba a morir en el horizonte y las sombras danzaban como espíritus antiguos sobre la tierra, un grito desgarrador rompió el silencio ancestral. No era el aullido de un coyote ni el lamento del viento en las montañas. Era humano. Era el clamor de una mujer. En lo más profundo de la tierra apache, donde ningún forastero se atrevía a pisar, un guerrero solitario detuvo su caballo. Alto, de mirada como obsidiana y rostro marcado por la batalla, Tenoch caminó hacia la colina desde donde provenía el sonido. Nadie, absolutamente nadie, debía estar allí. Cuando llegó a la cima, lo vio. Un grupo de forajidos blancos, sucios y armados, rodeaban a una mujer de cabellos oscuros, cubierta de polvo y lágrimas, mientras 3 niños pequeños lloraban a su alrededor. Eran trillizos, idénticos, como copias frágiles de un mismo dolor. Tenoch apretó los dientes. Aquello era un sacrilegio. En un instante, se deslizó entre los matorrales con la precisión de un jaguar. El primero de los forajidos cayó sin emitir sonido, una flecha apache atravesando su cuello. Los otros 2 giraron justo cuando Tenoch ya estaba sobre ellos, cuchillo en mano. El combate fue breve, brutal, silencioso. Y al terminar, solo el susurro del viento volvió a reinar. La mujer, aún temblando, protegía a sus hijos con el cuerpo. Tenoch se acercó lentamente, bajando las armas. Ella lo miró con ojos grandes y húmedos. ¿Quién eres?, susurró, con voz entrecortada. Soy nadie, respondió él. Y tú no deberías estar aquí. Ella se llamaba Clara. Su esposo había muerto en una emboscada meses atrás, y desesperada por alimentar a sus hijos, había cruzado la línea del territorio apache buscando agua. Tenoch sabía que debía marcharse. Que ayudarla era traicionar las leyes de su tribu. Pero algo en los ojos de los niños, en el modo en que Clara ocultaba su miedo sin dejar de temblar, quebró su voluntad de acero. La condujo hasta una cueva secreta en lo alto de las montañas, donde guardaba provisiones y objetos sagrados. Allí les dio alimento, mantas, seguridad. Pero no tardaron en descubrirlo. Al amanecer del tercer día, mientras el fuego aún humeaba en el interior de la cueva, un grupo de guerreros apaches apareció en el sendero rocoso. Iban pintados para la guerra. Y su jefe, un anciano de mirada gélida llamado Ned, levantó la mano para ordenar el alto. Tenoch, has traído sangre extraña a nuestras tierras, dijo con voz grave. Has roto el código de nuestros ancestros. La mujer no representa amenaza. Solo busca sobrevivir, respondió Tenoch, sin miedo. No es por ella. Es por ti, replicó Ned. Has mostrado debilidad. Un murmullo de indignación recorrió al grupo. Los más jóvenes, exaltados, pedían castigo. Los ancianos se miraban con preocupación. Pero entonces, uno de los trillizos se acercó, con pasos tambaleantes, hasta el centro del círculo. Tenía una flor marchita en la mano y la ofreció a Ned, con una inocencia que silenció hasta el viento. El viejo la tomó, sorprendido. Y por un segundo, el desierto entero contuvo la respiración. Ned miró al niño. Luego a Clara. Luego a Tenoch. Estas vidas ahora están bajo tu custodia. Si mueren, tú morirás con ellas. Tenoch asintió. Era un juramento de muerte. Una promesa imposible. Pero algo dentro de él ardía con fuerza. No era solo el honor, ni la compasión. Era un llamado profundo, salvaje. Esa misma noche, mientras las estrellas colgaban como lámparas de los dioses, un aullido distinto retumbó en las montañas. No era amenaza. No era miedo. Era el rugido de un nuevo destino que apenas comenzaba. Tenoch no durmió aquella noche. Se mantuvo vigilante en la entrada de la cueva, su lanza apoyada contra una roca, los ojos fijos en la oscuridad como si pudiera leer en ella los pensamientos de los espíritus. Detrás de él, Clara dormía abrazando a los trillizos, exhaustos después de días de hambre y miedo. El fuego se apagaba lentamente, dejando solo brasas incandescentes que respiraban con un tenue resplandor rojo. En su mente, las palabras de Ned retumbaban como tambores de guerra: estas vidas ahora están bajo tu custodia. Sabía lo que eso significaba. No solo había jurado protegerlos, había ofrecido su vida como escudo. Dentro de la tribu, eso era más que una promesa,
era un pacto sagrado. Con el primer rayo de sol, Tenoch se levantó. Fue hasta el riachuelo cercano y lavó su rostro en silencio. Cuando volvió, Clara ya estaba despierta. Lo miró con una mezcla de agradecimiento y miedo. Él se arrodilló frente a ella. Tienes que aprender nuestras formas, dijo sin mirarla. Aquí, todo lo que conocías ha muerto. Si vas a vivir, deberás nacer de nuevo. Clara asintió lentamente. Había perdido todo, su hogar, su marido, su pasado. Lo único que tenía eran sus hijos, y ahora, un guerrero apache que se había convertido en su única esperanza. Tenoch la llevó al bosque y le enseñó a reconocer plantas comestibles, a moverse sin dejar rastro, a escuchar el susurro de las aves como si fueran mensajes del viento. Los niños, aún torpes al andar, empezaron a seguirlo como patitos a su madre. Él no decía nada, pero en secreto, cada vez que uno de ellos reía o lo tomaba de la mano, sentía una punzada en el pecho. Algo antiguo. Algo que creía perdido desde que su propio hermano murió a manos de los colonos. Pasaron las semanas. La cueva se convirtió en un refugio, pero también en una escuela. Clara aprendía rápido, impulsada por la necesidad. Tenoch, en cambio, empezaba a olvidar el acero que recubría su alma. Había algo en esa mujer, en su terquedad, en la manera en que jamás se rendía, que lo perturbaba profundamente. Una noche, mientras Clara cocinaba raíces sobre el fuego, uno de los trillizos, Mateo, comenzó a toser con fuerza. Tenoch se acercó de inmediato. Clara lo tomó en brazos, angustiada. Está ardiendo en fiebre, dijo ella. Necesita medicina. Tenoch tocó la frente del niño y asintió. Luego se levantó, tomó su arco y una pequeña bolsa de cuero. Voy a buscar lo que necesita. Volveré antes del amanecer. ¿Y si no vuelves? Preguntó Clara con un hilo de voz. Entonces sigue el humo. Siempre dejo una señal. Desapareció entre los árboles como una sombra. Sabía exactamente lo que buscaba: hojas de osá, raíz de equinacia, corteza de pino rojo. Pero también sabía que tendría que adentrarse en una zona peligrosa, cerca del paso de los colonos, donde los cazadores blancos solían colocar trampas y donde ya se habían perdido varios de su gente. Mientras caminaba bajo la luz de la luna, recordó los cantos de su madre, la risa de su hermano menor, el día en que vio por primera vez cómo un colono disparaba a sangre fría contra una niña apache por robar una gallina. Y sin querer, apretó los puños. Encontró lo que buscaba cerca del viejo árbol del trueno. Lo recogió con rapidez, pero justo cuando se disponía a regresar, escuchó el crujir de una rama. Se giró con el arco listo, pero era tarde. Una cuerda tensada lo levantó del suelo, atrapado como un ciervo. 3 hombres salieron de la oscuridad. Blancos, armados, riendo. Mira lo que tenemos aquí, dijo uno, escupiendo tabaco. Un maldito piel roja. Tenoch no respondió. Se balanceaba colgado del árbol, la sangre bajándole a la cabeza, pero sus ojos eran 2 carbones encendidos. El más joven de los hombres se acercó con un cuchillo, divertido. ¿Qué dices si lo despellejamos un poco antes de entregarlo a la caballería? El mayor lo detuvo. No. Este vale más vivo. Vamos a atarlo bien y llevarlo al fuerte. Tenoch sabía que no podía permitirlo. Si no volvía, Mateo moriría. Clara quedaría sola. Cerró los ojos un segundo, y luego, en un movimiento seco, dislocó su hombro contra la cuerda. El dolor fue insoportable, pero logró zafarse justo cuando los hombres se distrajeron. El primero cayó con una piedra en la sien. El segundo intentó disparar, pero Tenoch le arrojó el cuchillo que aún llevaba en la bota, enterrándoselo en la garganta. El tercero huyó. Sangrando, el brazo colgando inútil, Tenoch recogió las hierbas y emprendió el regreso. Tardó el doble del tiempo, pero llegó justo cuando el cielo comenzaba a clarear. Clara lo esperaba fuera de la cueva, con los ojos enrojecidos de llanto. Mateo aún respira. Gritó al verlo. Él cayó de rodillas, exhausto. Pero sin decir palabra, comenzó a preparar el brebaje. Pasaron horas junto al niño, hasta que finalmente la fiebre bajó. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de Tenoch. No sé por qué haces todo esto, pero gracias.
Él la miró por primera vez con verdadera ternura. Porque la muerte ya me había alcanzado una vez. Tal vez esto es mi forma de volver a vivir. Los días siguientes fueron de silencio y recuperación. El hombro de Tenoch sanaba lentamente. Mateo volvió a caminar. Y entre ellos comenzó a tejerse algo extraño, invisible pero palpable, como un hilo de fuego entre dos almas heridas. Pero la calma no duró. Una mañana, mientras Clara recogía leña, escuchó un zumbido agudo. Luego otro. Silbidos. Flechas. Cayó al suelo, protegiéndose la cabeza. Desde la distancia, vio figuras moviéndose entre los árboles. No eran blancos. Eran apaches. Jóvenes, impacientes, con los rostros cubiertos de pintura de guerra. Uno de ellos, un joven llamado Aski, caminó hacia ella con una expresión de furia. «Eres una intrusa. Nunca debiste estar aquí». «Tenoch me protege», respondió Clara con valentía. Aski escupió en el suelo. «Tenoch ya no es de los nuestros. Ha traicionado a la sangre». Clara no retrocedió. «Él salvó a tus hijos de la muerte». ¿Eso es traición? Aski levantó la mano para golpearla, pero entonces una flecha se clavó en el suelo, a centímetros de su pie. Tenoch apareció desde los árboles, con el arco aún tenso, los ojos como tormenta. «Si tocas a esa mujer, no verás otro amanecer». Hubo un silencio terrible. Aski retrocedió, pero sus palabras cayeron como veneno. «Entonces has elegido tu bando, Tenoch. Ya no eres apache». Se marcharon, dejando tras ellos una amenaza sin nombre. Tenoch sabía lo que vendría. La tribu no lo perdonaría. Ned ya no podría protegerlo. Lo que había comenzado como un acto de compasión se había transformado en una guerra interna. Esa noche, Clara se sentó junto a él mientras afilaba sus armas. «¿Qué vas a hacer?» «Luchar si es necesario. Huir si no hay otra opción. Pero no los dejaré». Ella bajó la mirada, en silencio. Luego, sin decir nada más, se inclinó y lo besó. Fue un beso breve, tembloroso, pero cargado de todo lo que no se habían atrevido a decir en semanas. Y él no se apartó. Desde ese momento, ya no hubo vuelta atrás. A la mañana siguiente, comenzaron a moverse. Dejaron la cueva, se internaron más al norte, hacia las tierras donde el bosque se volvía más denso y el territorio apache se diluía en lo desconocido. Tenoch conocía rutas secretas, senderos que ni los más viejos sabían nombrar. Pero Aski y los suyos lo seguían. Como sombras, siempre cerca, siempre al acecho. Una noche, acamparon junto a un lago helado. Los niños dormían, y Clara recogía agua cuando escuchó un susurro. «Esta vez morirás, mujer blanca». Aski apareció con dos guerreros más. Tenoch se lanzó hacia ellos sin pensarlo. El combate fue brutal. Fuego, sangre, gritos. Aski logró herirlo en el muslo, pero Clara, con una piedra en mano, golpeó al atacante y lo hizo caer al lago. El cuerpo de Aski desapareció bajo el agua helada. Los otros huyeron. Tenoch, herido, la miró con asombro. «Eres más salvaje de lo que pareces». «Y tú más humano de lo que creías», respondió ella, cubriéndolo con su abrigo. Mientras él perdía la consciencia, ella lo sostuvo con fuerza. No pensaba dejarlo morir. Ni ahora, ni nunca. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y esperanza. Tenoch, herido y con fiebre, deliraba en sueños, murmurando nombres del pasado, fragmentos de canciones de guerra, el nombre de su hermano muerto y, por primera vez, el de Clara. Ella no se separó de su lado, cuidándolo con la misma entrega con la que había cuidado a sus hijos. Durante las noches frías, dormía abrazada a él, no por necesidad, sino por una nueva llama que ardía en su pecho, feroz y luminosa. Los trillizos ya no lloraban como antes. Parecían entender, en su inocente intuición, que algo sagrado estaba ocurriendo. Cada vez que su madre tocaba la frente de Tenoch, cada vez que él abría los ojos solo para verla a ella, el mundo parecía detenerse. Cuando por fin pudo caminar de nuevo, Tenoch los condujo hasta un valle escondido que, según las leyendas de su pueblo, había sido bendecido por los ancestros. Un lugar que no figuraba en ningún mapa, protegido por montañas y bruma. Allí,
construyeron un nuevo hogar con sus manos. No era grande, ni lujoso, pero estaba lleno de algo que nunca antes habían conocido: paz. Pero la paz, como el sol del desierto, siempre está al borde de desaparecer. Un día, mientras Clara enseñaba a los niños a hacer pequeñas canastas con fibras del río, un cuervo negro sobrevoló el cielo. Tenoch lo vio. No era un ave cualquiera. Era una señal. El mismo tipo de ave que su madre decía que aparecía cuando la muerte caminaba cerca. Al caer la tarde, se escucharon tambores. Tambores de guerra. No eran soldados blancos. No eran colonos. Eran los suyos. Su antigua tribu. Ned, el anciano jefe, apareció con el rostro endurecido por la luna. Detrás de él, no estaban Askin ni los jóvenes sedientos de sangre, sino los sabios, los que una vez cantaron alrededor del fuego sagrado. No vinimos a matar, dijo el anciano. Vinimos a ver qué elegiste. Si el mundo de los blancos o el de los espíritus. Tenoch dio un paso al frente, con Clara y los niños detrás. No elegí ninguno. Elegí algo nuevo. Algo que no puede nacer del odio ni del miedo. Ned lo miró en silencio. Luego caminó hacia los trillizos. Los observó con detenimiento, uno por uno, sin tocarles. Llevan el fuego en la mirada. No son de sangre apache, pero tienen el espíritu. Luego se giró hacia Clara. ¿Le enseñarás a estos niños a respetar la tierra? ¿A honrar el viento, la lluvia, el silencio? Clara asintió, con firmeza. Con cada latido. Ned cerró los ojos, como si hablara con los ancestros en ese instante. Al abrirlos, su voz cambió. Entonces este valle será territorio neutral. Ni apache, ni colono. Aquí vivirán, si lo desean. Pero no podrán salir. Si cruzan las montañas, serán considerados enemigos. Era un castigo, pero también una bendición disfrazada. Un pacto con los espíritus. Tenoch aceptó. Clara también. Los hombres se fueron al amanecer. El tambor volvió al silencio, pero algo nuevo quedó en el aire: respeto. Pasaron los años. Los trillizos crecieron fuertes, ágiles como venados, astutos como coyotes. Uno aprendió a rastrear como su padre apache. Otro, a curar con plantas como su madre. Y el tercero, con la voz suave y firme, aprendió a hablar con los árboles. Clara y Tenoch, ya con canas en el cabello, se sentaban juntos cada tarde a ver caer el sol sobre las montañas. Nunca se casaron bajo ninguna ley escrita, pero cada mirada, cada silencio compartido, era un juramento eterno. Una vez, una pareja perdida de colonos llegó al valle, herida y sin rumbo. Tenoch los atendió, los curó y los escoltó de vuelta a su mundo. No dijo nada. No pidió nada. Solo los observó con la serena autoridad de quien ha cruzado la muerte y ha vuelto con vida en el alma. Las historias de aquel valle comenzaron a circular en voz baja entre tribus y viajeros. Decían que allí vivía un guerrero que había desafiado a su sangre y a su destino, y una mujer que había transformado su dolor en fuerza. Decían que sus hijos no conocían la guerra, pero podían hablar con los animales. Y en las noches más silenciosas, cuando la luna se alzaba como un testigo de lo eterno, se decía que si uno caminaba hasta lo más profundo del bosque, podía ver a una familia sentada junto al fuego, contando historias que no pertenecían a ningún libro, sino al corazón. Porque no todas las batallas se ganan con armas. Algunas se vencen con amor, con lealtad, con la furia silenciosa de quienes deciden no rendirse jamás. Y así, en un rincón perdido del mundo, un apache solitario, una campesina viuda y 3 niños nacidos del dolor, reinventaron la palabra hogar. Un hogar nacido del riesgo, de la sangre y del milagro. Un hogar que, aún hoy, vive en el susurro del viento. Un hogar que ni la guerra ni el olvido pudieron destruir.